Buenas, esta es nuestra ponencia sobre el abuso de poder y la libertad en Colombia. Vamos a hacer un contraste entre el gobierno de Iván Duque y Gustavo Petro. Pedro Avellaneda y Abelardo Cárdenas en el grupo. Entonces, la Constitución Política del 91 consagra la libertad como un derecho fundamental. Esto se manifiesta en varios de los artículos, como en la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad personal y el debido proceso, que son los artículos 20, 37 y 29 respectivamente. Estos derechos son núcleo del Estado Social de Derecho en el que se encuentra Colombia actualmente, pero al mismo tiempo son los más expuestos cuando se produce un abuso de poder, como lo veremos a continuación. Sí. De acuerdo. Bueno, aquí lo más importante tener en cuenta es el derecho constitucional a la libertad. De acuerdo, derecho pues que es importante resaltar, ya que pues, el abuso del poder se tiene en cuenta que no se respeta este derecho. La libertad en Colombia es conocida como un valor superior de ordenamiento. La Corte Constitucional en sus artículos ha señalado que todas restricciones, si se hace, debe ser legal, proporcional y razonable. ¿De acuerdo? Entonces, uno de los momentos más significativos durante el mandato del presidente Duque, que fue del 2019 al 2021, se produjeron en contextos graves denuncias de abuso de la autoridad. El primero fue las protestas nacionales del 2021, donde se denunciaron casos de violencia policial. Durante las manifestaciones. Organizaciones de derechos humanos reportaron alrededor de 1.181 casos de abuso policial, 26 víctimas mortales en el marco de las protestas. Duque reconoció que sí hubo casos de abuso del poder de la nacionalidad. Hubo abuso del poder por parte de la Policía Nacional, pero sostuvo que eran sistemáticos. Se investigaron 65 casos de conducta policial cuestionable durante las protestas, 27 por abuso de autoridad, 11 por agresión física, 8 por homicidio y 19 por otras conductas. Los escándalos de la fuerza pública, falsos positivos, Operación Silencio. Se denunció corrupción, violencia de derechos humanos, manipulación, entre otros, en la fuerza pública bajo el mandato de Duque. El artículo que menciona en Europa recopila casos de corrupción, falsos positivos, llamado Operación Silencio, como escándalos relevantes que involucran el abuso constitucional del poder. Aunque no todos los casos han tenido sanción o resolución definitiva, muestran un patrón de actuaciones que pueden implicar abuso del poder. Otro de los casos más importantes dentro del mandato del presidente fue la militarización y uso excesivo de la fuerza ante las protestas, lo cual pues tiene mucha correlación con lo que sucedió durante el 2021. En ciertas regiones también durante las protestas, autorizando al ejército a intervenir, lo que genera preocupación por la separación de funcionales civiles militares y por el uso de la fuerza en contextos de manifestaciones civiles, lo cual no podría haber uso como tal de la fuerza. Ahora vamos por el abuso de poder en el gobierno de Petro. En el gobierno de Gustavo Petro se presentan denuncias por el uso de la autoridad administrativa, más que de poder de fuerza, como en el de Iván Duque. Acá es poder administrativo. Por ejemplo, con el caso de Laura Sarabia, los reportes indican que Laura Sarabia, entonces la jefe del despacho de la Casa de Nariño, habría ordenado la realización de una prueba de polígrafo a la niñera de su hijo, utilizando por ello los servicios de seguridad del Estado, lo cual pues no es ni el debido proceso y mucho menos para asuntos personales. Y se investigan interceptaciones ilegales a la niñera de otra mujer. Estas son cosas de carácter personal, para las cuales se usan los recursos que promueve el Estado y que pagan los ciudadanos para cosas que no tienen que ver con ello. También las declaraciones presidenciales, donde la senadora Paola Holguín anuncia que va a denunciar al presidente Gustavo Petro por abuso de autoridad, instigación y ofensa a los diplomáticos, gracias a unas declaraciones hechas en Nueva York, en donde el presidente habría incitado a los soldados de Estados Unidos a rebelarse contra el gobierno, lo cual pues no es ni de su índole, ni tampoco bajo los regímenes de ese gobierno.
y también las tensiones institucionales y de seguridad, porque se denuncia que hay infiltraciones legales, redes ilícitas en la seguridad presidencial, así como lo vimos en el caso de la Obra Sarabia, cosas y recursos estatales que no deberían ser usados para lo que se usa. Posibles abusos de autoridad desde organismos estatales. Ahora, el principal contraste entre ambos gobiernos, y las diferencias son claras, es que en el gobierno de Duque, como lo mencionó mi compañero, tenemos abusos asociados a la represión de la protesta social y restricciones estructurales en la libertad, ya sea la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad en general. Se restringe el derecho a la reunión sin que haya una base legal o clara para poder hacerlo, y el uso político de instituciones del Estado, las Fuerzas Armadas, la policía, los militares, para intervenir dichas protestas o intervenir esto con fuerza. En cambio, en el de Petro son abusos administrativos y diplomáticos. No impacta a protestas masivas, pero impacta a los recursos que salen del Estado y que pagan los ciudadanos, como la vulneración del principio de legalidad y el debido proceso, con detenciones arbitrarias o uso inadecuado de los recursos, y la rendición de cuentas débiles, la lentitud de investigaciones, falsas sanciones o discursos de negación. Esas son las principales diferencias entre ambos. De acuerdo, ya para concluir, digamos que lo importante, lo que podemos resaltar aquí es que la libertad es un derecho constitucional independientemente de la raza, el género, la religión, el crédito, la orientación pues política. No se puede, digamos que no se puede coaccionar por ninguna manera, y menos por los mismos dirigentes que nosotros escogemos, ¿de acuerdo? Cabe resaltar de nuevo que, bueno, las principales digamos que violaciones que hubieron en el gobierno del presidente Duque fue en respecto a todo lo del abuso del poder, abuso policial, sí, a diferencia que lo que se ha habido durante el gobierno del presidente Petro, que ha sido todo administrativo, ¿de acuerdo? La defensa de la libertad no depende solo de los líderes políticos que nosotros como ciudadanos escogemos, sino de la fuerza institucional antes del control independiente, justicia eficaz y ciudadana activa. Agradezco por su tiempo. Muchas gracias.